Pasó Halloween y me animé a prepararte algo especial hoy día. Una receta del famoso bar de Harry. ¿En serio? ¿Del Harry's Bar, donde se creó el carpaccio? Así mismo es. De hecho, te traigo el plato favorito de la divina. Un carpaccio. Esto es Fígaro Podcast. Con la soprano Madeleine Vázquez Y el tenor Francisco Espinosa. Una conversación sobre canto, ópera, historia, música, comida y un poquito más. Y bueno, ¿qué tiene que ver el carpaccio y la divina? ¿Quién es la divina? Bueno, para quien no la conozca, porque es un nombre bien importante. María Callas fue una soprano estadounidense de origen griego. Muchos la consideran la cantante lírica más importante del siglo XX. Y sus fanáticos, como ya lo dijimos, la apodaron la Divina. Y la divina nació en Nueva York el 2 de diciembre de 1923. Podríamos recordar que estamos próximos al centenario de su nacimiento. Sus padres emigraron a los Estados Unidos desde Grecia apenas 4 meses antes de su nacimiento. A los 13 años, sus papás se divorciaron y la madre decidió volver a Grecia junto con María y su hermana Jackie. Jackie, un nombre que por ahí la torturará en el futuro, ¿eh? Bueno, en Grecia, María comenzó estudios de canto en el Conservatorio de Atenas junto a su famosa maestra, la soprano de coloratura española, Elvira de Hidalgo. Hizo su debut profesional a los 17 años y tuvo que soportar grandes privaciones durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Terminada la guerra, María regresó a los Estados Unidos para tratar de comenzar una carrera como cantante, cosa que le fue imposible. Su salto a la fama ocurrió en Italia, invitada a cantar en la Arena de Verona durante el verano de 1947 en la ópera La Gioconda, ni nada más ni nada menos, ¿eh? Y ahí conoció a Giovanni Battista Meneghini, quien sería su esposo, digamos, un importante industrial 30 años mayor que ella. Su sugar daddy, podríamos decir. Con la divina no. Bueno, bajo el nombre de María Meneghini Callas, la soprano desarrolló una importante carrera en la ópera que la llevó a cantar en todos los grandes teatros del mundo. Y en el pic de su carrera, decidió someterse a una dieta que la llevó a perder más de 35 kilos en un periodo de un año. En 1957 conoció a Aristóteles Onassis, por aquel entonces el hombre más rico del mundo, y 2 años más tarde iniciaron una escandalosa relación que llenó las revistas y los diarios de la época. Convertida en una celebridad del jet set, la Callas sufrió un prolongado declive vocal que terminó con su carrera teatral a la edad de 41 años. En 1968, Onassis la abandonó para casarse con Jacqueline Kennedy. Jackie. ¿Viste que la iba a torturar ese nombre? Pobrecita. Callas trató de explorar nuevos horizontes en el cine, la dirección de escena y también impartiendo clases. Hay que decir que una chilena destacada tomó clases con la maestra Callas ahí. María Elena Guíñez, la soprano. En las clases que hizo en Juilliard en el año 73, si no me equivoco. 72, 73. Nuestro homenaje a la maestra María Elena Guíñez, gran formadora de cantantes chilenos. Bueno, María Callas finalmente regresó a los escenarios en una gira de conciertos de despedida que la mostraron sin, lamentablemente, la brillante voz que la llevó a la fama, pero con un éxito de taquilla. Finalmente, la Callas falleció en París el 16 de septiembre de 1977 a causa de un infarto al miocardio. Esa es la razón oficial. Aunque existen algunas versiones posteriores que hablan también de intento de suicidio por intoxicación con barbitúricos. Su cuerpo fue incinerado y sus restos debían permanecer en el cementerio de Père Lachaise en París, pero la urna fue robada por un fanático, apareció unos días después, y finalmente se decidió que sus cenizas fueran esparcidas en el mar Egeo. Hay varios elementos que llaman la atención al leer la biografía de la Callas, comenzando con las circunstancias de su nacimiento. Los padres de María, George y Evangelia, llegaron a Nueva York en agosto de 1923. Se habían conocido en la universidad en Grecia, donde ambos estudiaban farmacia. Tuvieron 3 hijos: Jackie, Vasily
el hijo que falleció a los 3 años, y María, que había sido concebida casi como un poquito un reemplazo del hijo fallecido. Cuando la madre descubrió que había tenido una hija, se negó por 4 días a verla y a darle un nombre. Ya desde el inicio, la relación entre ambas fue siempre muy difícil. Alrededor de los 3 años, el talento musical de María comenzó a manifestarse. Su hermana mayor, Jackie, tomaba ya clases de canto y cuando la mamá descubrió el talento de su hija menor, la presionó también para que cantase. La propia Callas decía, comillas, me comenzaron a obligar a cantar cuando tenía 5 años. Lo odiaba. El padre no veía con buenos ojos cómo la madre hacía competir a sus 2 hijas y frecuentemente favoreciendo a la mayor. Gracias a él, María también empezó a tomar clases de piano. En el año 37, el matrimonio terminó en divorcio y Evangelia tomó a sus 2 hijas y se marchó de vuelta a Atenas. En Grecia, Evangelia se propuso impulsar la carrera de su hija a cualquier costo. Llegaron a falsificar un certificado de nacimiento para poder inscribir a María en el conservatorio, a pesar de que aún era muy joven para ser admitida. La relación entre madre e hija, sin embargo, continuó deteriorándose desde esos años y aún en el pic de su carrera internacional se convirtió en un tema de interés público, especialmente después de una portada en la revista Time, que presentaba un artículo centrado en su relación. La madre contraatacó con la publicación de su libro Mi hija María Callas, del año 60. Y María recordaba así su niñez. Mi hermana era delgada, hermosa y popular. Mi madre siempre la prefirió a ella. Yo era el patito feo, gorda, torpe y para nada popular. Es algo muy cruel hacer sentir a una niña fea y no deseada. Nunca la perdonaré por haberme robado mi niñez. Durante todos los años en que debía haber estado jugando y creciendo, yo estaba cantando o ganando dinero. Imagínate lo que es estar trabajando a los 17 años profesionalmente. Arriba de un escenario, eso es lo más importante. Exacto, y con un contexto que es el del estallido de la Segunda Guerra Mundial, que no fue un obstáculo al final para que ella siguiera cantando y se convirtiera en una estrella local. Bueno, terminada la guerra, en el año 45, la soprano decidió volver a los Estados Unidos, donde aún vivía su padre, y probar suerte intentando una carrera en la ópera. Si bien tuvo una audición en el Metropolitan, pero rechazó el contrato que le ofrecieron porque no le gustaba el repertorio. Imagínate la apuesta alta que hizo la divina, porque en realidad yo jamás rechazaría una oferta del Metropolitan. Bueno, pero tuvo mejor suerte en Chicago, donde fue elegida para la reapertura del teatro como Turandot. Pero la compañía se disolvió por problemas económicos antes del estreno y Callas nuevamente se quedó sin poder cantar. En este proceso conoció al bajo italiano Nicola Rossi Lemeni, quien le mencionó su nombre a Tullio Serafin, que por aquellos años buscaba una Gioconda para presentarse en el Festival de Verona. Callas audicionó para Giovanni Zenatello, que es un gran tenor de las primeras décadas del siglo XX, veronés también, fundador y productor del festival. La anécdota dice que Zenatello, al oírla, se impresionó tanto que se animó a cantar con ella el dueto final. Bueno, como estamos hablando en este episodio de la dieta de María Callas, es necesario, creo yo, hacer un disclaimer. Porque este episodio igual nos va a llevar un poco a revisar los orígenes de este cambio que es radical en la divina. Desde bebé María Callas fue corpulenta. Su certificado de nacimiento decía que había pesado casi, comillas, aquí atención, 6 kilos al nacer. 6 kilos, la media guagua. Oye, ¿tú cuánto pesaste? Yo 3 kilos, nada más. ¿Y usted? Yo 2 kilos 650 gramos. Pero qué chiquitita. Es que soy 8 mesina. Bueno, la Callas tenía solo 23 años cuando comenzó a cantar en Italia. También, muy joven hay que decirlo. En el periodo que va desde su debut en Nápoles a su llegada a La Scala, 4 años después, la soprano aumentó considerablemente su peso corporal. Por lo que se puede deducir por fotos, el año del 1953 fue probablemente cuando lucía más voluminosa.
Durante el verano de este año, en los meses de julio y agosto, la soprano apareció como Aída en una producción de la misma Arena de Verona, y las críticas fueron especialmente duras cuando se refirieron a su figura. Una de ellas llegó a decir que aunque su canto era glorioso, durante la escena triunfal era, comillas, difícil distinguir entre las patas de los elefantes y las suyas. Qué terrible. A nuestro juicio, una crítica tan destructiva debió calar muy hondo en la soprano. Bueno, en cualquiera, ¿no? Años más tarde, la soprano reconoció haber llorado amargamente por culpa de esta crítica. Después de este episodio, se puede apreciar que se decidió a tomar medidas drásticas. Y hablando de justamente el peso corporal, en un reciente estudio de junio de este año 2022, realizado por especialistas de la Universidad de Valencia, se hizo un seguimiento basado en los trabajos de sus biógrafos más importantes y del libro escrito por su propio exmarido, Meneghini. Bueno, los datos recolectados nos dicen que Callas experimentó cambios de peso durante años antes de someterse a la dieta. Se hace evidente que entre el año 48 y 49, por ejemplo, aumentó de 70 a 80 kilos. En el año 49 sufrió una apendicitis y después de la extracción la soprano sumó otros 10 kilos de sobrepeso, llegando finalmente a mediados de 1953 a pesar 100 kilos. Tremendo, ¿ah? Y bueno, tenemos el dato de su altura, de primera fuente, gracias a la información de su pasaporte. Francisco, tú encontraste el dato. La soprano medía 1,73 m. Alta, imagínate con el moño chucrú de la época y los tacos, llegaba fácilmente al 1,80 m, así que una gran mujer, digamos, bueno, sí, imponente. Sí, hay una anécdota también, un poco para contrastar un poco los datos. Dice así: estaba en Florencia durante febrero de 1953 junto a Tito Gobbi y Tullio Serafin, almorzando en un break durante las sesiones de grabación de Lucia di Lammermoor en la primera ópera que grabó para EMI. Durante el almuerzo, Serafin le comentó a Callas que comía demasiado y que estaba convirtiendo su peso en un problema. Cuando Callas respondió, molesta, que no era para tanto tampoco, Gobbi le sugirió que pusieran un alto al asunto y se pesara en la máquina que había afuera del restaurante. El resultado fue bastante chocante, en palabras del mismo Gobbi, y la Callas se quedó en silencio. Pesaba 108 kilos. Oye, qué rico te quedó el carpaccio. Estupendo, si es que me inspiró la divina. Porque para cuidar la línea hay que comer carne magra, 0% grasa. Ojalá cruda, decía la divina, pero con ensaladita, eso sí. Bueno, pero para aterrizar un poco, ¿en qué consiste realmente la dieta de María Callas? Para responderte esa pregunta, primero habría que hacer una diferencia entre la dieta, o más bien dicho, el tratamiento real que consiguió la Callas para perder 35 kilos en 18 meses, un año y medio, imagínate, 35 kilos, y la dieta que se construyó de alguna manera en el imaginario colectivo, alimentada por historias que poco o nada tienen de real. Según esta creencia, la soprano consumió una píldora que contenía una tenia o una lombriz solitaria, y eso sería lo que le provocó la rápida pérdida de peso. La dieta que comenzó a mediados de 1953 y que se completó en diciembre del 54, en realidad fue entonces conocida como la dieta María Callas o la dieta de la lombriz solitaria, la dieta de la tenia. Este supuesto uso de la tenia como tratamiento para perder peso data de fines del siglo XIX. Existía incluso un póster publicitario de las píldoras que en su eslogan decía "Eat, eat, eat, always stay thin", que en español sería como "come, come, come, siempre mantente delgada". La historia que rodea el uso de esta píldora data de la misma época, pero ya en 1912 existieron estudios que negaban incluso la existencia de tal píldora. Pero las noticias falsas que rodean a este tema se siguieron expandiendo incluso después de la Primera Guerra Mundial. En el año 27, el mito fue nuevamente desmentido por la American Medical Association, pero reapareció en los medios a mediados de la década del 50 con esta muy publicitada dieta de María Callas, que a propósito, en la época había gente que incluso conocía a María Callas más que como cantante de ópera por esta mujer que había perdido mucho peso.
Este mito fue desapareciendo lentamente, pero con la llegada del internet ha vuelto a resurgir de alguna manera, principalmente ligado a las figuras de la farándula, que a su vez ha logrado reflotar el interés del público por la supuesta píldora. En los años 90 surgieron rumores de que Claudia Schiffer había usado la píldora, y este mismo año de 2022, Khloe Kardashian admitió haber buscado la píldora en internet para poder bajar de peso. Consecuentemente, obvio, las búsquedas de la famosa píldora se dispararon en Google. Por nuestra parte, podemos asegurar que la píldora nunca existió, así como el famoso póster del que hablábamos hace un momento, ya que en este año 2015, si no me equivoco, se probó que también era falso. No, tremendo todo lo que circunda noticias falsas. A las noticias falsas, por otro lado, hay un dato extra que de alguna manera sigue alimentando el mito de la famosa píldora. Y es que María Callas sufrió una infección de parásitos durante los meses que duró su dieta, probablemente por la cantidad de carne cruda que comía habitualmente. Claro. El esposo de la soprano, Meneghini, en el libro anteriormente mencionado, Mi esposa María Callas se llama, lo describe así. A fines de 1953, su peso se desplomó de manera inesperada. Estábamos en Milán, nos quedábamos en el Gran Hotel. Una tarde fui a la Scala, estaba sentado en primera fila. Casi 30 minutos después de iniciada la representación, un mensajero se me acercó. Señor, su esposa telefoneó, dijo que usted debía regresar al hotel de inmediato. Cuando llegué al hotel, subí rápidamente las escaleras, escuché por un momento afuera de la puerta, no se oía nada. Entré a la habitación, María salió rápidamente del cuarto de baño y usaba una bata azul. ¡Batista! ¡La maté! ¿Qué mataste?, le pregunté, sintiéndome un poco confundido. Ella vio el estado en el que yo me encontraba y rompió en risa. Era un asunto muy poco delicado. Mientras se daba un baño de tina, había removido una sección muy larga de una tenia y la había matado. Parecía como una loca. No te preocupes, le aseguré, es un parásito bastante común, especialmente entre las personas que comen carne semicruda como lo haces tú. Telefoneamos a nuestro doctor en Milán, Gerardo De Marco, quien confirmó lo que yo ya le había dicho y agregó que era necesario erradicar al parásito por completo y le prescribió un medicamento. En un par de días, María se había deshecho por completo de la tenia. Ya, basta, gracias con la tenia, no queremos más detalles. Para no dejar ningún lugar a dudas, vamos a hablar un poco de la dieta real, más que de todas estas cosas que hablábamos antes, ¿no? Esta consistió en carnes cocinadas a punto, como ya habíamos dicho, gran variedad de ensaladas, ejercicios y sesiones de masajes reductivos para combatir la piel sobrante. La soprano acudió también a la clínica del doctor suizo Paul Nihans, quien fue un pionero en el desarrollo de la terapia celular, que era una técnica que extraía células del paciente para luego volver a inyectarlas en otros tejidos con la finalidad de tratar una enfermedad. Nihans decía que su terapia podía curar el cáncer, algo que nunca pudo probar. Ojo acá, atención, redoble de tambores. Es que es muy curioso. Nihans trató a la Callas con inyecciones de yodo que aplicaba directamente en la tiroides para acelerarle el metabolismo a la divina, imagínate. Bueno, la combinación de todos estos factores la llevó a bajar desde 100 kilos en junio del año 53 a 65 kilos para diciembre de 1954. Un total de 35 kilos, como ya habíamos dicho. Bueno, hay que detenerse acá un minuto en serio y sopesar lo extremo de este tratamiento y todas las implicancias que tuvo en los problemas vocales y de salud que tuvo la soprano en la última fase de su carrera, en donde se le desencadenó una menopausia prematura, problemas de presión arterial, incluso un trastorno neurológico que algunos estudios recientes afirman sería la base del declive vocal de la Callas. Cuando traemos el nombre de la Callas al presente, perdura la imagen de la diva amante de Onassis, miembro del jet set, algo muy poco frecuente por una cantante de ópera, pero tiende de alguna manera a diluirse la mujer música que era, de gran expresividad, férrea técnica, fina musicalidad, que era capaz de acompañarse al piano o aprenderse un rol en 4 días, políglota, hablaba 4 idiomas antes de cumplir 23 años.
Y es importante dar un ejemplo de lo anterior. Tenemos 2 citas. Si uno siguiera la partitura musical cuando ella cantaba, cada marcación de tiempo, cada marcación dinámica, todo unido, al mismo tiempo no era rígida, sino algo muy hermoso y conmovedor. Así señalaba Grace Mambry al respecto de la Callas. Y en palabras de Víctor de Sábata, el famoso director, decía: si el público pudiera entender, como lo hacemos nosotros los músicos, cuán profunda y absolutamente musical es Callas, se quedarían atónitos. Hay tantas citas, hay una infinidad de referencias de sus contemporáneos, del maravilloso y extraordinario trabajo que hacía ella como música. Bueno, en muchas fuentes se cita que el cambio físico no fue solamente por una necesidad estética, sino también justamente por ese deseo de la soprano de ser perfecta y de dar verosimilitud a las heroínas que iba interpretando en sus distintos roles. Aquello ocurre de la mano del director de escena Luchino Visconti, quien la persiguió por años para convencerla de trabajar juntos. La oportunidad finalmente llegó con La Vestale de Spontini, con la que abrieron la temporada del 54. La Callas aparece en escena, comillas se dice, transfigurada, adelgazada en 35 kilos, bellísima, perfecta para esos velos virginales, señalaba la prensa en su momento. Bueno, María, habiendo atravesado por esta metamorfosis, admira, por ejemplo, a Audrey Hepburn, se vincula con la alta sociedad a través de amistades con Elsa Maxwell, la princesa Grace Kelly, y disfruta de su nueva imagen esbelta, elegantemente vestida por famosos diseñadores de la época: Vicky, Yves Saint Laurent, Dior, adornada con joyas Cartier, cristales Swarovski, etc. Estupendísima. Al respecto, una cita del New York Times. Comillas, cada vez que en pasarela aparece un vestido con capa o mangas murciélago, podemos apostar que el diseñador ha estado escuchando un aria de la Callas en su tiempo libre. Callas es frecuentemente invitada a festivales de cine, fiestas, haciendo gala y resaltando sus cualidades naturales, como la belleza de su cabello, la mirada y sus manos. Y esa belleza, con 59 centímetros de cintura, requería de entregarse con férrea disciplina a la dieta de carne magra con ensaladas, que ya habíamos nombrado, ¿no? Y no dejaría la pasión por la repostería y la buena mesa, que por cierto era un lugar muy apreciado por ella. Es así que se encuentra con una afición, que es la de coleccionar recetas, de todo tipo y procedencia, que por cierto nunca comería. Es sabido que después de haber probado algún plato en algún restaurante, no dudaba en preguntar a los cocineros e inmediatamente tomar nota de aquella receta en una servilleta, en un sobre, en lo que fuera. La escondería rápidamente en su cartera. Así fue recopilando y haciéndose de recetas de revistas, libros, trayendo de sus viajes excéntricas novedades culinarias. Por ejemplo, desde Brasil, la tradicional feijoada, el clásico risotto milanés, las comidas de su suegra, la madre de Meneghini, y como una buena coleccionista no escapó a la tentación de preguntar al cocinero principal del Cristina, el yate de Aristóteles Onassis. Preguntaba por célebres recetas, específicamente la de queso con trufa blanca. La trufa de nuevo, ¿eh? La trufa de Rossini. Por cierto, siempre para atender a sus invitados con abundantes y cuidadas comidas, como la excelente anfitriona que era. Como ella misma decía, cocinar bien es lo mismo que crear. A quien le encanta la cocina, también le encanta inventar. Y así quedó consignado posteriormente en el libro María Callas, la Divina in Cucina, un libro donde se encuentran las recetas de su vida en Italia, las de su estadía con Onassis y también las de sus viajes. Si alguien lo encuentra por ahí, sería tan lindo que nos lo regalara porque no lo hemos podido comprar. Bueno, creo que es necesario también precisar que toda la música que hemos escogido finísimamente a cargo de DJ Francisco Espinosa es justamente corresponde a la etapa de María anterior a la dieta. Anterior a la dieta. Y bueno, en algún momento nos gustaría explorar las implicancias del arte, en el arte de la Callas, de justamente de ese cambio, de la transformación que tuvo consecuencia, digamos, de esta baja de peso. Pero creo que eso lo vamos a hacer en otra oportunidad, porque es muy largo. Complicado, claro. Bueno, se nos acabó el tiempo. Como 40 años no se cumplen todos los días, el próximo capítulo lo dedicaremos al coro. Y no cualquier coro. El coro del Municipal de Santiago y sus 40 años de existencia.
Esto fue Fígaro Podcast. Una conversación sobre canto, ópera, historia, música, comida y un poquito más.